venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista, amigos, y antes de presentar a nuestro invitado, que ya está con nosotros, recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Y mi cuenta de Twitter es @mingo_1, ese 1 en número. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, en Instagram. Y por supuesto, como estamos empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet, toda nuestra programación llega a ustedes a través de rcr.tv, en Periscope, @RCR750 y la aplicación TuneIn. Nosotros estamos muy felices y muy contentos porque crece día a día la legión de amigos audio participantes. Hay que ver la cantidad de venezolanos que tienen como referencia nuestro programa y que están conectados en estos momentos por las distintas plataformas. A todos ellos un beso y un abrazo desde acá, desde el paraíso de nuestra sede. Qué bueno que nos atiende y está con nosotros el brillante doctor Julio Castro. Ustedes lo conocen, es médico internista, infectólogo. Doctor Castro, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, Mingo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un abrazo. Nosotros promovíamos este encuentro ayer con usted de la siguiente manera. ¿Hasta qué punto es cierto eso de que el COVID-19 tiene un comportamiento distinto en Venezuela que en el resto del mundo? Esa pregunta, doctor Castro, probablemente bulle en la mente de muchos venezolanos porque, no sé, la gente pudiera preguntarse si tenemos alguna condición especial como país que no sé si que neutraliza el alcance de esta peste china y no sabemos cómo lo están, o es que si están ocultando cifras, pues, ¿no? Porque, caramba, el sistema de salud, cuando uno habla y aborda a médicos como usted, que nos dicen que está en el piso, en el colapso total, y las mismas condiciones de higiene. Aquí los muchachos todos los días en el Está Circulando hablan de la situación del agua, de cómo estarían las clínicas y los hospitales si aquí tendríamos más infectados. Entonces uno no sabe si es que los están escondiendo en algún lado. ¿Qué nos puede decir usted sobre este particular? Gracias, Mingo. Fíjate, es una pregunta compleja. Lo primero que me gusta transmitirle a la gente es que las epidemias son fenómenos dinámicos y como fenómenos dinámicos van cambiando en el tiempo. Uh-huh. Es como que tú compares una foto con una película, ¿ok? Tú no puedes comparar una foto con una película porque la película ha hecho una historia, a pesar de que la foto puede ser una historia, pero es mucho más limitada. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no podemos comparar Venezuela, al menos en este momento, con lo que tenemos en nuestra imagen de lo que pasó en Madrid, por ejemplo, o lo que pasó en Milán, ¿ok? Lo que pasó en Milán, además, pasó hace varias semanas, o lo que pasó en Nueva York. Si tú ves la película de Nueva York y ves un mes antes de Nueva York, estaba perfecto. Ni siquiera había el ruido que hay ahorita aquí en Venezuela. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que estamos percibiendo en Venezuela en este momento no es la película completa del coronavirus. Estamos moviéndonos como en una película del coronavirus, claro. Y no podemos pretender que lo que en nuestra cabeza ocurrió en Madrid no es lo mismo que pasa ahora en Venezuela. Bueno, ciertamente no es lo mismo, pero estamos comparando peras con manzanas. Tendríamos que parar peras con peras, ni lo mismo que pasó en China. Entonces, lo que yo quiero transmitir con esto es que muy probablemente Venezuela, por razones diversas, está en una fase más precoz de la epidemia que lo que nosotros recordamos de China, de España o de Italia, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que no necesariamente vayamos a un fenómeno donde haya mayor transmisión de la que estamos viendo ahorita, que es una posibilidad cierta. Entonces, eso hay que tenerlo como primer elemento. El segundo elemento es, que es un poco, pudiera sonar paradójico a esto, es que hasta el momento, digamos, hasta el día de hoy a las 8:31 de la mañana, sí, no hemos visto una cantidad de casos que lleguen a las emergencias de los hospitales o las terapias intensivas que saturen los servicios de salud. Eso es una realidad. Por lo tanto,
obviamente no es la misma situación en términos temporales Venezuela ahorita que lo que pasó China o lo que pasó en este momento. Claro. Pero nosotros venimos monitoreando esas emergencias en esos hospitales y venimos viendo que el fenómeno viene avanzando lentamente. ¿Okay? Porque en Venezuela ha sido más lento si nos comparamos con Santiago de Chile, por ejemplo, o con Bogotá. Estoy hablando de Caracas, quizás, o Venezuela como país, o Sao Paulo, o México. Si tú ves México hace 3 semanas, el presidente de México ni siquiera había dicho cuarentena y decía que la gente podía hacer reuniones, que lo del virus no era una amenaza, y ahorita México va a pasar a ser probablemente el tercero o el cuarto país en el mundo con un número de casos lo mismo que Brasil. Entonces el fenómeno se está moviendo y no podemos asumir que en Venezuela va a ser así todo el tiempo. Creo que hay que prepararse para una situación más compleja que la que tenemos, porque es la dinámica de lo que ha pasado en todos los países del mundo. En la India, que es un fenómeno muy interesante, estuvo casi 2 meses y medio muy lento, igual que Venezuela. Ya la India pasó a fase exponencial y está siendo el segundo país en el mundo con número de casos, lo mismo que Rusia. Entonces, creo que tenemos que ver esto como ese fenómeno que es móvil, ¿okay? Que estamos en una situación ahorita, pero que puede cambiar, y que la única forma de que lleguemos al final de esta historia, que es el final de la epidemia, es que tenemos que entender, y es un dogma epidemiológico o inmunológico, es que solamente hay 2 formas que se acabe la epidemia. Una, que haya vacuna y nos vacunemos todos, y al recibir una vacuna, la vacuna lo que hace es generar anticuerpos artificiales en nuestro sistema inmune, por lo tanto el virus no nos va a afectar, o que nos infectemos la mayoría. Y cuando hablo de la mayoría hablo de 70-80% de la población. La vacuna no va a venir, ya se lo puedo asegurar, no va a venir hasta antes de un año. Caray. Por razones de investigación. Las vacunas, para tener una vacuna segura y eficiente, necesitas hacer muchas pruebas en un número muy importante de pacientes. Eso no se puede adelantar. Entonces, pareciera que por lo menos en lo que va del 2020, lo que nos queda es el fenómeno de que tengamos una epidemia extendida en todos los países del mundo, como ya es bastante obvio. Usted es noticia en distintos portales, porque ayer usted declaraba que debemos pensar que Venezuela irá a una fase exponencial del COVID-19. Una cosa es pensar y otra cosa es que nos preparemos. Nosotros estamos preparados para esa fase exponencial de la que usted habla, doctor. Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque la preparación de la fase exponencial depende de la magnitud de la fase exponencial. Claro. Tú puedes ir a una fase exponencial, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de la última semana. ¿Cuál era el promedio de casos hace un mes? El promedio de casos oficiales. Era alrededor de 5 a 7 casos. Un día tenías 8, un día tenías 2, un día... Después, hace 3 semanas, pasamos a cifras de 2 figuras, o sea, de 2 números, 10 a 12 promedio por caso. Y si ves el promedio de las últimas 3 semanas, el promedio es 40 casos por día. ¿Me entiendes? Entonces, la cosa se está aumentando. Entonces, no es lo mismo que tengas un promedio, vamos a suponer que vamos a una fase exponencial y tenga 300 casos nuevos por día, que tengas 2.000 casos nuevos por día. Claro. Son magnitudes diferentes. Con unas magnitudes bajas, nuestro sistema de salud pudiera recibir el impacto, como por ejemplo le está pasando a Panamá. Panamá, que es un país mucho más pequeño que nosotros, con una infraestructura también mucho más pequeña, hasta ahora ha tenido cierto balance entre el número de casos, aún en fase expansiva. A diferencia de Chile, por ejemplo, que empezó muy tranquilo y ya en este momento Chile empieza a tener que referir los pacientes de la unidad de terapia intensiva de Santiago de Chile a otros hospitales en el interior de Chile porque se llenó la capacidad. Entonces, esto es un fenómeno además que se produce de alguna manera como un rompecabezas. Claro. No es igual en todo el territorio nacional, sino va a tener zonas de mucha actividad. Por ejemplo, en este caso, Nueva Esparta es una zona de mucha actividad, Miranda es una zona de mucha actividad, La Frontera es una zona de mucha actividad, y tú supones que ahí es donde hay más actividad. Entonces, la primera estrategia sería, mira, vamos a tratar de empezar por los casos donde hay más actividad, porque lógicamente es por ahí donde hay más casos. Entonces, bueno, puede haber desde una situación donde tú controles la epidemia o controles el número de casos, no controles la epidemia. Puedes manejar el número de casos aún en fase expansiva y un escenario donde claramente no puedas manejarlo y tengas más pacientes de lo que puedas atender. Todo eso puede pasar en el camino. No tenemos forma de saber cuál va a ser el escenario al cual nosotros vamos a ir. Claro.
usted es un científico, pues, ¿no? Y aquí académicos desde la semana pasada, en un informe que también nos enteramos recientemente y los muchachos estaban comentando, se les hizo llegar a las autoridades del régimen, pues, ¿no? De lo que ellos ofrecieron a la opinión pública, de unas proyecciones sobre precisamente la cantidad de infectados que pudiese tener Venezuela en los próximos días. Y entonces lo que se obtuvo por parte de los funcionarios del régimen fue amenazas a estos científicos que son valiosísimos, que son los mejores. Caramba, en un país sensato, en un país normal, en un país democrático, pues a esas personas se les llama y entonces mira, ¿qué sugieres tú ya con relación a estas investigaciones? Pues no, se les amenaza con una operación tuntún de que los van a visitar. ¿Usted se hace solidario con ese informe de los académicos, doctor Castro? Sí, fíjate, Mingo, ese es un informe elaborado por gente de mi más alta estima, científicos de muy larga trayectoria en el país, profesionales en lo que hacen. Yo, ahí, a través de lo que se llama un modelo matemático, tratan de dibujar diferentes escenarios prospectivamente, hacia adelante. ¿Okay? Los modelos matemáticos tienen la debilidad o la fortaleza de sus premisas. ¿Okay? Si las premisas son buenas, los modelos van a ser buenos. Si las premisas son débiles, simplemente porque no lo sabemos, no porque tú seas malo haciendo lo que haces, va a pasar. Yo le voy a poner un ejemplo que la gente va a entender más fácil. Ningún médico puede asegurarle a un paciente cuando lo va a operar de lo que sea, que el resultado está garantizado 100%. Eso en medicina es imposible garantizar, porque hay eventos ahí atravesados probabilísticamente que pueden pasar, a pesar de que tú hagas una cirugía segura, con el mejor equipo del mundo, en cualquier parte del mundo, no solamente en Venezuela, siempre tienes una probabilidad de que haya eventos negativos atravesados en el camino. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El modelo hace una perspectiva con la cual yo estoy de acuerdo, además que las premisas están basadas en premisas que nosotros hemos comentado y hemos discutido. En lo que no estoy de acuerdo absolutamente es en la respuesta que tienen las estructuras del Estado en relación a eso. ¿Por qué? Porque las discusiones científicas las dirimimos los científicos de manera científica. Claro. Yo puedo ser que no esté de acuerdo contigo. No es mi caso particular con el informe de la academia, pero es algo que nos sentamos en un salón, cuáles son tus argumentos, cuáles son mis argumentos, y ahí termina la discusión. La ciencia se resuelve así, no que te venga a tocar la puerta un organismo de seguridad del Estado porque no están de acuerdo con tu opinión. Criticar a eso a los científicos de la academia es lo mismo que ponerte preso porque eres judío, o porque eres protestante, o porque eres católico, o porque eres musulmán, o porque eres lo que sea. De alguna manera, la ciencia para nosotros es nuestra forma de vida, es nuestra forma de comunicarnos, y que nos lleven preso porque decir lo que nuestro intelecto, nuestra opinión dice es algo absolutamente extemporáneo, viola derechos humanos fundamentales, bueno, una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo creo que el documento apunta hacia un lado, dibuja 3 escenarios posibles. A mí me parecen algunos escenarios más probables que otros, pero es una discusión técnica básicamente. Pero creo que la moraleja del cuento, y es lo importante de rescatar el documento, es que el documento apunta hacia un escenario que dice que la situación no se va a quedar como está. O sea, el que piensa que el coronavirus va a seguir estando así, o mejor es menos casos, en los próximos 2 o 3 meses, no va a ser así. O sea, la evidencia en el mundo es que, y no tenemos una protección especial porque somos venezolanos, no la tenemos. ¿Okay? La evidencia en el mundo dice que todos los casos de todos los países han pasado de una fase lineal a una fase expansiva, más temprano o más tarde. Entonces yo creo que bajo esa premisa, entendiendo lo que te dije al principio, que tenemos que infectarnos el 80% de las personas, bueno, deberíamos ir a un escenario con mayor número de transmisión, para la cual tenemos que prepararnos, tenemos que cuidarnos, etcétera, etcétera. O sea que saludos doctor Castro, tendríamos que reforzar las medidas, extender la cuarentena, reforzar todas las medidas preventivas, aumentar el número de pruebas, de aplicación de número de pruebas, que de hecho es una de las preguntas que tiene uno de nuestros oyentes, porque se ha insistido mucho que las pruebas rápidas no dan los resultados que se esperan y que muchas personas de pronto le realizan las pruebas rápidas y al cabo de los días vuelven a aplicarle la prueba rápida, todo arroja que son negativos y después aparecen positivos cuando se les aplica el PCR. Sí, fíjate,
cuando tú combates una epidemia como esta, tú tienes herramientas, así como cuando tratas una infección, tienes herramientas, cuando construyes un puente, tienes herramientas. Las herramientas para combatir la epidemia son varias. Uno es lo que se llama el TTE, que es tracing, o sea, identificar a la gente, test, ¿ok? Y aislamiento, ¿ok? Esa estrategia que es muy importante, que es pruebas, identificación, pruebas y aislamiento, una estrategia muy importante que le ha servido mucho, por ejemplo, a Corea del Sur. Entonces, eso es una herramienta. Segunda herramienta, distanciamiento social. Y ahí está cuarentena, medida de distanciamiento, evitar las aglomeraciones. Entonces, tú vas a utilizar más herramientas o menos herramientas dependiendo de cuál es el nivel de casos que tú tienes en cada uno de los sitios. Pero lo que sí no tiene sentido, epidemiológicamente, ojo, estoy hablando de pura epidemiología, si tú tienes una tendencia de última semana, la semana que acaba de terminar el domingo terminó con más de 100 casos. Sí. La semana anterior terminó con 57 casos. Ayer son las con 2 semanas 77. más altas desde que empezó la epidemia. Entonces, la tendencia es clara, va subiendo el número de casos. Entonces, si va subiendo el número de casos, ¿qué sentido tiene levantar la cuarentena? Entonces no tiene sentido epidemiológico. Yo entiendo que la gente no tiene para comer, yo entiendo que la gente le cuesta mucho, tiene que salir a comprar la bombona de gas. Eso lo entiendo perfectamente porque a mí me afecta como venezolano también. No es que yo vivo en Marte tampoco, yo vivo en Caracas. Pero desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, y estoy hablando desde el punto de vista de salud, no tiene coherencia bajar la cuarentena cuando están aumentando los casos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, tienes que buscar alternativas para que la gente, bueno, vamos a salir por número de cédula, la gente va a comprar comida un día sí, un día no. Hay que buscar alternativas que otros países las están buscando, pero no podemos asumir, eso es como que yo me compre, o que te compres una chaqueta de la talla de Mingo para que la utilices tú, no nos va a servir, ¿ok? Mingo y yo tenemos talla XXL y tú la tienes S. Entonces, bueno, las medidas no son estándar para todos los países. Yo creo que eso tienes que identificarlo, tienes que medir día a día, esto es otro tema, las medidas de hoy pueden no ser buenas la semana que viene, y es algo que tenemos que estar viendo. Pero sí, yo creo que hay que ser sincero a la gente. Si están aumentando los casos, como están aumentando desde hace 2 semanas, no pareciera lógico que fueran a levantar la cuarentena epidemiológicamente, repito. Claro. Tenemos que hacer una breve pausa, una breve identificación con Máster. Estamos conversando con el doctor Julio Castro. La gente quiere su opinión, doctor Castro, con respecto a la niña que murió en Salud Chacao el fin de semana, entre otros temas que tenemos aquí represados de nuestros amigos en los diferentes chats de las plataformas, pero eso será en momento. Vamos a identificar. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Amigos, hablemos de Serovka. Nos sentimos orgullosos del trabajo de Serovka porque es una empresa venezolana líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Esta es una empresa que está integrada por un equipo multidisciplinario que está conformado por físicos, por médicos, por ingenieros, por arquitectos, por técnicos radiólogos que están siempre dispuestos a brindarle a las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, todas esas soluciones integrales en materia de seguridad radiológica. Las coordenadas de Serovka, 0212-310-7410, www.serovka.com. Quieren que les dé el teléfono o los números telefónicos del delivery de heladería Vegan Fruit. Bueno, Catherine les va a mostrar todos los nuevos sabores que yo les he estado diciendo. Piña colada, guanábana. Tienen que probar el de guanábana. Tienen que probar el de merengue de limón. Eso es una ricura con estos calorones que está pegando. Bueno, pero lo chévere es que aquí en la Gran Caracas, con el delivery de Vegan Fruit, se los llevan a la casa. Anoten estos números: 0212-414-0140 o 024-254-2941 y también este otro 0424-296-1421, libres de gluten, libres de azúcar, libres de huevos, libres de lácteos, libres de culpas. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso.
Produzca nos ha enseñado desde siempre que lo más importante en cualquier empresa, bien sea pequeña, bien sea mediana, bien sea una corporación, una empresa grande, es identificar el riesgo en el área de trabajo. Aquí está la protección óptica. Fíjense ustedes en este tipo de lentes protectores. Véanlos ustedes acá, que son distintos. ¿Por qué? Porque al usted identificar, los ojos hay que cuidarlos. Imagínense usted está trabajando con rayos ultravioleta, usted está trabajando con soldaduras, usted está trabajando con salpicaduras químicas. Bueno, aquí tiene cómo proteger sus ojos y esto se lo ofrece Produzca. Sígalos en Instagram, que es @produzca.ve o www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Vamos a continuar, amigos. Nos quedan unos 10 minutos de programa, este último segmento, con nuestro amigo el doctor Julio Castro, brillante médico internista, infectólogo. Y dejábamos con puntos suspensivos una inquietud que la hemos conversado y está en boca de mucha gente en la opinión pública en general, que es la muerte de una niñita de 11 meses en Salud Chacao. Pero antes, doctor Castro, Gleiny González le pregunta, ¿por qué el brote de este año del COVID, del SARS-CoV-2 de 2019, se salió de control, pero los de 2002 y 2006 fueron controlados? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué ha hecho más, que lo volvió a pandemia? Uh-huh. Y también le preguntan si usted cree en las cifras que dicen todos los días los hermanos Rodríguez. Ah, caray. Voy con la primera pregunta, que es ¿por qué sí, los otros no? Ajá. Creo que la razón fundamental es que cuando tienes un 25-30% de los pacientes que tienen el virus en su sangre, transmiten la enfermedad y no tienen síntomas, a diferencia de los otros coronavirus, el MERS y el SARS previo, donde el 98% de los casos tenían síntomas, es la gran diferencia. Cuando tú tienes síntomas puedes identificarlo, puedes hacer la investigación y puedes aislarlo. Pero si tienes un 20-25% de los pacientes que tienen virus, lo transmiten y no puedes saberlo, a menos que le hagas pruebas a toda la población el mismo día, no tienes forma de tener la epidemia. ¿Okay? Esa es una diferencia fundamental entre esto, inclusive con influenza H1N1, ¿okay? que es un virus de transmisión similar, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que es un elemento importante en el caso de MERS, que es el virus que salió de los camellos. Se supone que la transmisión es fundamentalmente camello-humano, no tanto humano-humano. Con SARS sí es humano-humano. Lo que pasa es que, por esa misma razón, SARS no llegó a América Latina. Okay. Pero si tú le preguntas a la gente que vive en Toronto, por ejemplo, se cerraron 14 hospitales en Toronto producto de la epidemia de coronavirus en ese momento. El impacto en Canadá fue masivo. Pero la razón principal es esta que te digo, que es el valor de los asintomáticos en la transmisión. Creo que esa es la explicación fundamental. En relación a los números, fíjate, yo lo voy a poner de esta manera. Yo creo que los 600 no sé cuántos casos que van son casos positivos por PCR. Yo no creo que haya 2.000 casos de PCR que los tienen escondidos a propósito en un closet ahí. No creo que eso sea la realidad. Pues me parecería criminal eso. Yo no pensaría que eso es cierto. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes una limitación en el número de pruebas que estás haciendo por día,
vas a tener la misma limitación o proporcionalmente a ella del número de casos que dice que tiene. ¿Ok? Si te voy a poner un ejemplo. Colombia está haciendo 2.500 pruebas de PCR al día. Venezuela está haciendo, o estaba haciendo por lo menos hasta la semana pasada, según entendemos, o nuestros cálculos, alrededor de unos 100 pruebas al día. Entonces, no puedes comparar el número de casos que vas a detectar con 100 contra 2.500. ¿Ok? Eso es un hecho muy claro, que tiene que ver con los números finales de coronavirus. Pero, como dije al principio, también es verdad que no estamos viendo una situación como la de Guayaquil, donde la gente se muere en la calle. Eso no está pasando en Venezuela, al menos todavía. ¿Ok? Entonces, creo que lo que estamos viendo son momentos diferentes de la epidemia, comparándonos con sitios diferentes de la epidemia y con una limitación logística de hacer pruebas. ¿Qué va a pasar si tú mantienes la limitación logística de hacer el mismo número de pruebas todo el tiempo? Que va a llegar un momento que vas a empezar a tener casos que no diagnosticas, pero que van a llegar a las emergencias. Claro. ¿Okay? Entonces empiezas a tener infección respiratoria severa, muerto. A ver, ¿qué está pasando? Y dicen, ay, ¿por qué todavía estamos en poquitos casos? Va a superar la realidad a los números. Pero eso en ese momento no ha pasado todavía. Pero eso puede pasar. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos que tener pendiente y esa es mi explicación para el tema de los números. Yo creo que aunque sean chucutos los números, por la razón que di, nos da una perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva clara? Yo creo que aquí ni Jorge Rodríguez puede estar en contraposición con lo que estoy diciendo. Ha aumentado el número de casos en las últimas semanas. Claro. O sea, no hay ninguna duda de eso. Y están aumentando, la epidemia no está controlada. ¿Ok? Yo no sé si ustedes, cuando revisan, ya nadie está hablando de aplanamiento de la curva, ya no está hablando del modelo venezolano, ya no está hablando de que la epidemia está controlada. La epidemia no está controlada. Y eso requiere de acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, con la vacuna de Chacao. Acciones que no se están tomando. Sí. Lo de la vacuna de Chacao, bueno, hay un hecho incontrovertible que un niño falleció. Un niño de 11 meses, que falleció. Sí. Ojo, no se murió en Salud Chacao, llegó sin signos vitales a la emergencia de Salud Chacao. El niño falleció en su casa. ¿Ok? Y ese niño había recibido una vacuna. Son dos fenómenos. La gran pregunta es si los fenómenos están relacionados o no están relacionados. Claro. El sistema es lo que llamamos farmacovigilancia. Farmacovigilancia es precisamente esa estrategia de mirar los efectos secundarios de los medicamentos, pero el de la vacuna es tan estricto, que se te vacunan en la mañana y Dios no lo quiera, te atropella un carro al mediodía. Tú tienes que denunciar el atropello como un efecto que puede estar relacionado con haber recibido una vacuna. Claramente no está relacionado a un atropellamiento con una vacuna, pero es tan estricto en el mundo ese sistema que tú tienes que denunciarlo como tal y tiene que haber una investigación. Mucho más en este caso, donde el niño después de la vacunación tuvo un proceso febril y el niño falleció. Entonces, como le digo, hay dos posibilidades. Posibilidad uno, está relacionada, hay que determinarlo, tienes que hacer autopsia, tienes que hacer investigaciones, tienes que haber un panel de expertos creíble. Y la otra opción que es posible que el niño haya tenido una cosa que se llama muerte súbita del lactante, es un diagnóstico pediátrico. A mí no me gusta hablar mucho de eso porque yo no soy pediatra. Y el niño casualmente haya recibido la vacuna. Sí, eso puede pasar. Claro. Eso es posible. Pero quien puede determinar estos escenarios es un grupo de expertos que toma una decisión y le hablan claro al país. Sí. ¿Okay? Creo que eso es lo próximo que debería hacerse. Ahora, doctor Castro, usted es una persona médico brillante que es consultado permanentemente y está en conferencias. Ayer estaba conectado con Europa y lo consultan y los colegas en el mundo entero. Usted es una referencia, pues, ¿no? ¿Qué reflexión tiene usted para el mundo en estos momentos? Ya que lamentablemente estamos terminando el programa, nosotros tenemos corresponsales en Europa, en Estados Unidos, y nos hablan de que se ha reabierto la economía, porque el mundo se mueve por la economía. Y entonces estamos en una pandemia que no ha sido controlada en su totalidad. Tal vez han mermado los casos en los países emblemáticos como Italia, España, pero Estados Unidos no, y sin embargo tenemos referencias de que en Estados Unidos las ciudades como Atlanta, como distintas, pues está todo abierto y está funcionando todo. ¿Qué con su experiencia y con esos contactos con científicos en el mundo entero, qué opina usted de esto, de que aún no controlada la pandemia, pues por las mismas declaraciones del señor Trump, se reabre la economía en el mundo entero? Y yo quisiera además agregar
Se sabe en el que aumente, en lo que disminuyan las medidas de cuarentena y se relajen, aumente el contacto persona en persona y vas a tener un aumento de los casos. Eso es lo que esperamos que pase. Claro. ¿Okay? La mayoría de los científicos esperamos que pase eso. La pregunta es cuánto. ¿Okay? No es lo mismo el sistema de salud alemán, que más bien le está prestando camas de terapia intensiva a otros países, que el sistema de salud venezolano. Claro. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Entonces, cada país creo que va a tener que buscar lo que llaman el punto dulce, que es esa relación entre apertura de la economía y manejo de casos, que es específico para cada país. No puede ser igual de España, el de Italia o el de Reino Unido. Entonces, creo que eso es en lo que vamos, todos tenemos que ir pensando de cuál es ese balance que vamos a tener en el futuro, pero nadie lo puede predecir ahora todavía. Claro. Vuelvo a repetir, una sola medida no vale para todo. El sistema americano es particularmente, digamos, notorio porque es un gobierno federal. Los gobernadores tienen potestades sobre sus estados iguales a las del presidente. Entonces ellos pueden decidir levantar la cuarentena aun cuando la epidemia esté descontrolada, lo cual en mi opinión es una loquera, pero bueno, digamos, cada uno hace lo que puede o lo que quiere. Yo creo que levantar cuarentenas en situaciones donde está en una fase expansiva de la epidemia no es buena idea, en mi opinión. Creo que eso lo tienes que decidir una vez que ya estás en la fase de estabilización o está disminuyendo, que es la que hicieron la mayoría de los países europeos, y de en adelante tienes que ir midiendo, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta y cómo, digamos, cómo es la respuesta en cada uno de los sitios? Yo creo que esa es como la conclusión general. Muy bien. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender. Claro. Muy brevemente, en un minuto, esta inquietud que le planteaba Erika, las secuelas de la gente que queda con los riñones destrozados o los pulmones, la gente que supera pues el COVID. Bueno, fíjate, eso es probabilísticamente bajo. ¿Okay? Si yo te tenía que decir un número así grosero de los que se ponen graves, o sea, del total de 100 pacientes que se infectan con coronavirus, los que queden con secuelas puede ser el 2%. ¿Okay? Ese 2% va a tener consecuencias graves. Tiene fibrosis pulmonar, puede tener insuficiencia renal, o allá aparte de lo que se van a morir, ¿no? Pero eso es probabilísticamente bajo. Y no debemos ver la enfermedad por eso, debemos ver la enfermedad por los otros 92% que pasaron la enfermedad sin ningún problema. Entonces, si hay riesgo de secuela, sí hay. Es baja, también es baja. Entonces, eso tenemos que tenerlo en una perspectiva real. Es lo que quisiera. Muy bien. Se nos agotó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias por ofrecernos esta conversación, esta entrevista. El doctor Julio Castro, amigos. Un gran abrazo, doctor. Hasta luego. Amigos, y ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.